Explicación. ¿Por qué los judíos no creen en Jesucristo? La Biblia lo explica. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los judíos, el pueblo del que surgió Jesús de Nazaret, no aceptan que Él es el Mesías prometido? Pues bien, esta es una de las más grandes interrogantes que ha rodeado a las teologías cristianas y judaicas desde hace más de 2000 años y hoy. En La Biblia lo explica, estamos dispuestos a sumergirnos en las profundidades de las Sagradas Escrituras para desentrañarlo. Así que acompáñanos en este apasionante viaje donde revelaremos las razones bíblicas por las cuales los judíos no reconocen a Jesucristo como su Mesías. Entre profecías, promesas y secretos ancestrales, te aseguramos una revelación inspiradora y llena de sabiduría divina que cambiará tu visión sobre estas dos importantes figuras, el pueblo judío y Jesucristo. Así que prepárate para una revelación que promete despejar todas tus dudas. La Biblia. En el libro de Isaías capítulo 53 versículo 1, lanza una pregunta retórica. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Esta interpelación refleja la realidad de una época donde la incredulidad predominaba y donde el anuncio mencionado se refería probablemente a la venida del Salvador del mundo. Esto provoca una conexión directa con la situación actual de algunos judíos que no creen en Jesucristo como este Salvador que fue anunciado. Por otro lado, en el libro de Juan capítulo 1 versículo 11 dice: a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Aquí se hace evidente una triste realidad. Jesús, considerado el Mesías para los cristianos, vino a su propio pueblo, a los judíos, pero una gran parte de ellos le rechazó. Ignorar la cuestión de por qué los judíos no aceptan a Jesucristo como el Mesías es pasar por alto una de las más profundas y esenciales disyuntivas entre el cristianismo y el judaísmo. Este es un tema que ha tenido y todavía tiene efectos cruciales en la relación entre estas dos comunidades de fe. Sin embargo, desentrañar esta pregunta no es cosa sencilla. Requiere una investigación cuidadosa, una mente abierta y estar dispuesto o dispuesta a entender un punto de vista que puede ser radicalmente diferente. Y para navegar por estas complicadas aguas, es necesario zambullirse en las páginas de las Escrituras bíblicas, las cuales proporcionan un marco para entender este asunto. Al mismo tiempo, también hay que tener un entendimiento sólido de las tradiciones y perspectivas judías para evitar malinterpretaciones. Resulta crucial recordar que muchos judíos en la actualidad siguen esperando la llegada del Mesías que fue prometido en las Escrituras hebreas. Cuando Jesús comenzó a predicar su mensaje, se encontró con resistencia de los líderes y académicos judíos de la época, y esas tensiones perduran hasta el día de hoy. Esto nos lleva por un camino de exploración en torno a las verdaderas razones detrás de esta falta de creencia. Resulta esencial no desligar a Jesucristo de su contexto de vida y su fe. Jesús de Nazaret nació en un hogar judío cuidadosamente cumplidor de la ley mosaica y durante toda su existencia vivió como judío hasta su muerte. En este sentido, es evidente la connotación judía intrínseca de las enseñanzas y acciones de Jesús que, si bien trascendieron al cristianismo posterior, nacieron de un corazón profundamente judío. No obstante,
Jesús se encontró con una resistencia importante cuando empezó a predicar su mensaje. Esta resistencia provenía de muchos líderes de la comunidad judía de la época, que encontraban dificultades en armonizar las enseñanzas de Jesús con sus propias interpretaciones de la ley y las profecías mosaicas. En gran medida, según las interpretaciones judías más tradicionales, la figura del Mesías que ellos estaban esperando encarnaba a un rey guerrero, vigoroso, que vendría para liberar al pueblo judío de sus amarguras y opresiones, especialmente de la opresión romana que estaba muy presente durante la vida de Jesús. Pero Jesús se presentó como un siervo sufriente que vino a dar su vida como rescate por muchos, una interpretación radical opuesta a las expectativas populares. Asimismo, es importante comprender que el judaísmo tradicional, contrario a la creencia cristiana, sostiene que el Mesías aún está por venir. Esta es una creencia fundamental que va al corazón del desacuerdo entre los judíos y los cristianos respecto a las figuras de Jesucristo. Para los cristianos, Jesús es el cumplimiento mesiánico esperado y prometido en las Escrituras, mientras que los judíos sostienen que estas profecías aún están por cumplirse. Así que los judíos no rechazaban a Jesús porque sean incrédulos, sino porque siguieron su interpretación de las Escrituras. Consideran que el Mesías aún no ha llegado. El concepto de la mesianidad davídica es otro aspecto importante a tener en cuenta, pues según las interpretaciones judías más antiguas, el verdadero Mesías sería un descendiente directo del antiguo rey bíblico David. Esta idea está fundamentada en las promesas que Dios hizo al rey David, según se narra en las Escrituras hebreas, donde se asegura que de su línea vendría aquel que reinaría para siempre. Desde esta perspectiva, una de las razones principales para el rechazo de Jesús como Mesías por parte de algunos judíos es la disputa sobre su linaje. Según el relato del Evangelio, Jesús nació de María, que estaba desposada con José. Aún así, la Biblia cristiana sostiene que Jesús no fue concebido de José, sino del Espíritu Santo. Por lo tanto, muchos judíos argumentan que si Jesús no fue concebido biológicamente por José, no podría ser considerado un descendiente directo de David a través de José, y por ende, no cumpliría con el requisito de linaje davídico que ellos sostienen. Además, hay otros factores que juegan un papel importante en esta disyuntiva. Para muchos judíos, en la época de Jesús, y también para muchos en la actualidad, ciertas afirmaciones de Jesús eran y son consideradas blasfemas. Por ejemplo, cuando Jesús se refería a sí mismo como el "Yo soy", estaba utilizando una terminología reservada en exclusiva para Yahvé en el Antiguo Testamento. Esto se interpreta como una afirmación de igualdad con Dios, algo que resultaba inaceptable dentro del estricto monoteísmo judío. Por ende, esta interpretación de las afirmaciones de Jesús como blasfemas, unida a la disputa sobre su linaje y a la discrepancia sobre su papel como Mesías, creaba y crea aún hoy un conjunto de barreras significativas para el reconocimiento de Jesús como el Mesías en la perspectiva judía tradicional. Esas barreras nos llevan a comprender las múltiples facetas que se relacionan con el rechazo judío hacia Jesús como el Mesías. Al descubrir la complejidad y las ramificaciones de por qué los judíos no creen en Jesucristo como el Mesías,
nos encontramos con una rica y multidimensional historia de integraciones religiosas, interpretaciones y hasta contradicciones. La discrepancia entre judíos y cristianos no proviene simplemente de una negación caprichosa o una simple incredulidad, sino de una interpretación de las escrituras hebreas y las expectativas mesiánicas arraigadas en la cultura y tradiciones judías. Es igualmente importante recordar que sí hay sectas dentro del judaísmo que sí creen en Jesús como el Mesías. Son conocidos como judíos mesiánicos, quienes mezclan creencias y costumbres del cristianismo y del judaísmo. Y aquí podemos contemplar la diversidad y la pluralidad entre las interpretaciones religiosas que emergen de un mismo texto sagrado. En retrospectiva, cada creencia formada alrededor de las figuras de Jesús responden a una percepción particular y personal del lugar que Jesús ocupaba en la historia y las promesas divinas. Así, esta disyuntiva está firmemente basada no solo en la interpretación bíblica, sino también en las condiciones sociopolíticas y religiosas que vivieron los judíos durante la época de Jesús. El hecho de que el tema siga siendo relevante hoy en día nos lleva a apreciar la persistencia e influencia de estas creencias y la profundidad de sus raíces en las comunidades de fe. Y aquí lo más importante es que, a pesar de las diferencias, cada grupo mantiene una fe ferviente y una búsqueda constante de entendimiento y cumplimiento de las promesas bíblicas. Te agradezco por haber llegado hasta el final de este video y te invito a sumergirte aún más en las profundas aguas de la Biblia a través de este canal. Así que, si te ha gustado esta explicación, te animo a que te suscribas a La Biblia lo explica y no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos. No olvides ver el siguiente video que aparece en la pantalla. Te esperan más descubrimientos fascinantes.